Vamos a continuar con nuestra serie de Corintios, el Evangelio para los Santos. Ustedes y yo, si hemos creído en Cristo, somos santos. Hoy vamos a ir al capítulo 4 de la primera carta a los Corintios, versículos 1 hasta el 7. Nueva traducción viviente. Así que a Apolos y a mí, considérennos como simples siervos de Cristo, a quienes se nos encargó la tarea de explicar los misterios de Dios. Ahora bien, alguien que recibe el cargo de administrador debe ser fiel. En cuanto a mí, me importa muy poco cómo me califiquen ustedes o cualquier autoridad humana. Ni siquiera confío en mi propio juicio en este sentido. Tengo la conciencia limpia, pero eso no demuestra que yo tenga razón. Es el Señor mismo quien me evaluará y tomará la decisión. Así que no juzguen a nadie antes de tiempo. Es decir, antes de que el Señor vuelva, pues Él sacará a la luz nuestros secretos más oscuros y revelará nuestras intenciones más íntimas. Entonces, Dios le dará a cada uno el reconocimiento que le corresponda. Amados hermanos, puse el caso de Apolos y el mío propio como ilustración de lo que les vengo diciendo. Si prestan atención a lo que les cité de las Escrituras, no estarán orgullosos de uno de sus líderes a costa de otro. Pues, ¿qué derecho tienen a juzgar así? ¿Qué tienen que Dios no les haya dado? Y si todo lo que tienen proviene de Dios, ¿por qué se jactan como si no fuera un regalo? Esta es la palabra de Dios y este es el pasaje que vamos a estar estudiando en esta mañana. Le he puesto como título a esta enseñanza, Ante las Escrituras. Ante las Escrituras. Esta palabra escrituras es una palabra que no acostumbramos a usar mucho, sin embargo, déjenme decirles que es la palabra más correcta, bíblicamente hablando, para referirnos a la palabra de Dios. Creo que a veces por olvidarnos de esa palabra tan importante o ignorarla, es que muchas veces permitimos que personas supuestamente nos hablen la palabra de Dios cuando no lo hacen. Porque si uno va a la Biblia, normalmente los escritores, los autores llaman a la palabra de Dios las Escrituras. ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios está escrita. Porque lo que Dios tenía para comunicarnos ya lo dijo. Y aquí es donde es tan importante esto, porque hay personas que dicen que eso no puede ser así. Que cómo puede ser que un Dios infinito, eterno, omnipresente, omnisciente, que todo lo sabe, que todo lo conoce, que está en todos los lugares, ¿cómo puede ser que nos hable en un libro tan antiguo? No, hay que actualizar la palabra de Dios. Hay cosas de ese libro que ya hay que cambiar. Sin embargo, eso es una gran mentira, es todo lo contrario. Porque el Dios que nos creó, el Dios que es sabio, puro y perfecto, el que hizo todas las cosas en el principio, sabe cómo funciona todo. Y desde el principio dijo cómo eran las cosas. Y no importa para muchos cuán anticuado sea ese libro al que nosotros llamamos Biblia, pero que es la palabra de Dios escrita, ese libro tiene todo lo necesario para que tú y yo lo conozcamos a Él, entendamos, sepamos lo que Él hizo por nosotros y lo que Él quiere de nosotros. Es suficiente. No necesitamos modernizar la palabra de Dios, al contrario, hay de nosotros, donde como dice un texto en el Antiguo Testamento, no vayamos a las sendas antiguas, porque por más antiguas que sean estas sendas, son el único camino correcto. Cuando nos desviamos de la palabra de Dios, cuando no vamos a las Escrituras, me encantaría usar mucho más esa palabra, porque lo que les digo, yo podría decir, hermanos, les voy a hablar la palabra de Dios, pero si no los llevo ante las Escrituras, si lo que tengo aquí preparado en este bosquejo no sale de haber estado esta semana ante las Escrituras, no hay nada. Si mi mensaje, si mi disertación no es de la palabra de Dios escrita, las Escrituras, las que Dios dio a los profetas inspirados por el Espíritu Santo, no hay nada. Alguna vez lo decía y hoy lo quiero enfatizar. Si no tiene capítulo, versículo y contexto, no lo creas. No importa quién lo diga. Pero muchas veces nosotros hemos creído y hasta el día de hoy creamos muchas cosas que no están en la palabra de Dios escrita. Por eso hoy vamos a ver que de esto es lo que nos está hablando el apóstol Pablo, que realmente, y aquí es donde tenemos que conectar esto con el capítulo anterior, que realmente necesitamos como iglesias estar ante las Escrituras, que nosotros como iglesia y que los líderes de la iglesia deben estar ante las Escrituras,
que cada que nos reunamos como iglesia debemos estar ante las Escrituras, que cuando tú quieras conocer de Dios debes ir es ante las Escrituras, lo que está escrito de parte de Dios. Antes de abandonar esta introducción e ir directamente a 2 puntos que vamos a ver, yo quisiera que pensáramos en algo que realmente es tan, pero tan importante referente a esto de estar ante las Escrituras. Porque una vez más, ¿qué es lo más importante en la congregación? Para ti, para mí, ¿qué es lo más importante de una iglesia local? ¿Qué es lo que a ti te mueve realmente a congregarte, a buscar una iglesia? Hay personas que están buscando iglesia. La pregunta es, ¿pero qué están buscando para congregarse en esa iglesia? Hay otras personas que ya están en algún lugar y quizá, no se sienten cómodos, quisieran buscar un lugar. ¿Qué están buscando las personas? ¿Cuál es el criterio para asistir a un lugar? Quizá hay muchos que ni les interese. ¿Qué tal? Como dicen muchos, aquí nací, aquí crecí, esta fue la religión que me enseñaron mis padres, aquí me quedo. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que los hace quedarse allí? ¿Una tradición? ¿Un arraigo? ¿Un apego? ¿Miedo porque les enseñaron que ese es el único lugar donde se van a salvar? ¿O realmente saber que yo quiero estar en ese lugar o no quiero estar en ese lugar? Es dependiendo ante quién me están llevando. ¿Me están llevando ante los hombres? ¿Me están llevando ante un título? ¿Me están llevando ante cosas de esta vida? ¿O me están llevando ante Cristo? Para muchos quizá lo más importante es la alabanza. A mí me encanta la alabanza. Quisiera cantar mucho más. El tiempo no nos da, ni mi garganta. Pero ¿saben una cosa, mis hermanos? Así sea solo una canción o media canción que cantemos, pero que todo lo que hagamos y cuantos somos en este lugar sea ante las Escrituras. Si algún día tú no quieres estar en este lugar, te vamos a extrañar, pero que lo que tú desees al buscar otro lugar, como dijo alguien, no busques la iglesia más cerca de tu casa, busca una iglesia lo más cerca a la palabra, lo más cerca a las Escrituras. Y eso es lo que Pablo nos va a enfatizar. Porque mis hermanos, quiero que veamos esta verdad en 2 puntos principales. El primer punto que quiero que veamos es que lo que tú y yo debemos buscar en los líderes, lo que los líderes deben buscar a toda costa, en primer lugar, es la fidelidad a la Escritura. Y aquí alguien podría decir, espera, Alex, muchas veces nos has enseñado a la luz de la palabra que debemos ser fieles es a Cristo. Amén. Pero nunca vamos a ser fieles a Cristo si no somos fieles a lo que está escrito. Sabes, tú puedes decir que amas a Dios y que lo adoras y que tú vives para Él, pero si no estamos viviendo esa vida de amor y fidelidad a Dios, conforme a la fidelidad de las Escrituras, puede ser, y es lo más seguro, que estemos adorando a un Dios hecho a nuestra propia imagen. Un ídolo, realmente. ¿Cuántos están supuestamente hasta adorando a Cristo, pero no están adorando al Cristo de las Escrituras? ¿Cuántos están adorando a un Dios que puede ser que ellos digan, no, es que todos tenemos el mismo Dios? ¿Sabes? No. Que aquí es donde vamos. Si realmente tú y yo somos cristianos, entendemos que todo lo que Dios tiene para decirnos ya está escrito. Y por eso debemos ser fieles a las Escrituras, a la palabra de Dios, porque de esa manera conoceremos al Dios verdadero y seremos fieles al Dios verdadero. ¿Qué dicen los primeros 5 versículos? En esos 5 versículos veremos el primer punto. La primera frase es, así que, nos conecta con el pasaje anterior, con el capítulo anterior. Pablo ya nos dijo, ustedes necesitan líderes que estén preocupados realmente es por la sabiduría y el conocimiento de Cristo que está en las Escrituras. Pero eso no los exime a ustedes. Cada cristiano también tiene el deber de abrir su Biblia, de ir a su casa y ver si lo que le están enseñando es la verdad de la palabra. Y aquí Pablo entonces dice, así que, por lo tanto, por esa verdad, a Apolos y a mí, considérennos como simples siervos de Cristo. Eso no significa que debas faltarle el respeto a tu pastor o a tus líderes. Pero como lo hemos venido viendo, pero tampoco colocarlos allá en un pedestal que no tienen derecho. En términos humanos, todos somos igualitos. Y en términos de iglesia, el que está enfrente, y lo he repetido tanto, pero no me voy a cansar, está sirviendo y ustedes son los que están a la mesa. Ustedes son los invitados especiales. Pero por sobre todo Cristo. Pero aquí es Pablo y coloca esto en contexto. A Apolos y a mí. Como les decía en la enseñanza pasada, 2 de los más grandes predicadores que ha tenido jamás la iglesia. Dice el mismo apóstol Pablo, considérennos como simples siervos de Cristo. En el idioma original es parecido como a una persona que contrata a alguien para que se encargue de las cosas de la casa, como un mayordomo. Ahora, tú vas, digamos, a una hacienda muy bonita, muy hermosa. Seguro que vas a llegar y lo más posible es que no encuentres al dueño, al encargado.
Pero ¿quién es realmente el dueño de ese predio, de ese lugar? Y si tú vas, digamos, a alabar o a exaltar, humanamente hablando, tú dices, uy, esa finca, lo bonita. Claro, el mayordomo la está cuidando, pero ¿el mayordomo es el dueño? No, le pertenece a alguien más. Eso es lo que Pablo está diciendo. Es que esta verdad, esta iglesia maravillosa y la verdad de la palabra de Dios que los nutre a ustedes, es el campo que Cristo nos llamó a administrar, pero ustedes le pertenecen a Cristo. Somos simples siervos o mayordomos de Cristo. De hecho, dice a quienes se nos encargó la tarea de explicar, en el idioma original, la Reina Valera lo traduce mejor, de administrar los misterios de Dios. Que es lo que hemos venido hablando y ruego a Dios que esa verdad se quede en nuestros corazones. Si el pastor de verdad sabe mucho, él tiene que tomar ese conocimiento, es para dispensarlo a la iglesia, para enseñarlo a la iglesia. Aquí la idea no es que unos sepan más que otros, sino que los que saben más enseñen para que todos seamos igualitos. Aquí no es para que unos crezcan más que otros, sino que los que están más grandes puedan ayudar a los que están pequeñitos para que todos crezcamos juntos. Y así nadie se va a sentir más que nadie ni menos que nadie. Y eso es lo que rogamos a Dios que ocurra en este lugar. Que hay tanto el que acaba de llegar y es primera vez que escucha una enseñanza de estas, como el que lleva 50 años o el que está predicando, todos nos sintamos iguales sabiendo que nuestra gloria eterna está en Cristo Jesús, que le pertenecemos a Cristo. ¿Para qué es entonces que estamos aquí enfrente de ustedes liderando? Para explicarles a ustedes los misterios de Dios, para administrar lo que Dios nos dio y dárselo a ustedes. Para que ustedes, que como ya lo dijo Pablo, son el edificio o el campo de Dios, sea hermoso, sea precioso para la gloria de Dios. Entonces dice el versículo 2, ahora bien, alguien que recibe el cargo de administrador debe ser fiel, y aquí necesito aclarar muy particularmente ese versículo. Aquí quiero aclarar que muchos lugares en la Biblia nos hablan de que no solamente el pastor o el líder deben de ser personas íntegras, todos los cristianos. Todos como cristianos somos llamados a ser personas honorables en el punto de vista humano. Tanto el líder, el pastor o los pastores, si hay una pluralidad, tanto como los cristianos, somos llamados a no emborracharnos, a ser fieles en el matrimonio, a no ser adúlteros, a no ser fornicarios. Esa fidelidad de carácter, la palabra de Dios nos la enseña muy particularmente en otros lugares y eso no lo podemos negar. Pero en este caso en particular, la fidelidad de la que se está hablando aquí no es fidelidad de carácter, sino en el contexto de lo que Pablo está hablando. De hecho dice, ahora bien, alguien que recibe el cargo de administrador. Y Pablo acaba de decir que él como Apolo son administradores de los misterios de Dios. Así que debe ser fiel ¿a qué? A lo que Cristo le encargó. ¿Y qué fue lo que Cristo le encargó? Enseñar su palabra, su verdad para edificar a la iglesia. Y aquí quiero decir algo que es muy fuerte, pero es muy real. Nosotros en el pastor o en el líder no solamente debemos buscar integridad moral. Es decir, claro que los líderes en la iglesia deben ser personas que se distinguen porque no son blasfemos, porque no son mentirosos, porque no son ladrones, porque no son borrachos. Claro que sí, pero no solamente debes buscar eso. Si tú lees los requisitos en las cartas de Pablo y Timoteo, para las personas que quieren ser líderes de la iglesia, todos esos requisitos están. Claro, que sea una persona amable, hospedadora, que sea una persona de buena reputación, de buen nombre, que no sea un calumniador, que no sea un borracho. Pero hay un requisito que lo distingue de todos los demás, que sea un maestro de la palabra. Y esto es lo que Pablo está diciendo. Este hombre tiene que ser fiel en lo que Dios le encargó. Si él está ante la iglesia, él debe ser fiel a las escrituras. Lo que él debe buscar a toda costa, no solamente que como cristiano debe ser un hombre íntegro, porque eso es el llamado de todos los cristianos, pero no todos los cristianos son llamados a dedicarse todo el tiempo a escudriñar la palabra para después enseñarla. Por la gracia de Dios es un don que Dios puede darle a alguien que no lo hace mejor que ningún otro en la congregación. Solamente es que Dios le dice, bueno, aquí te entrego esto para que lo administres. Y ahí que aquí quiero utilizar una ilustración. Muchos han utilizado esta ilustración para algo diferente. Yo creo que apunta a esto. ¿Alguna vez has escuchado la parábola de los talentos? Que el Señor Jesucristo un día contó una parábola que llamó a unos hombres y repartió unos talentos. ¿Sí? ¿Alguna vez la has escuchado? A uno le dio 5 talentos. En esa época talentos no eran dones o capacidades como muchos los quieren hacer ver hoy. En esa época era literalmente dinero. Un talento era el peso que se usaba en esa antigüedad para oro. Y entonces a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos y a otro le dio 1 talento. Se fue este hombre, o sea, les dio a administrar eso.
Este hombre se fue a un viaje muy largo y dice que cuando regresó llamó a los que les encargó esto a pedirles cuentas. Y el que había tenido 5 talentos trajo otros 5. Y el que había obtenido 2 talentos trajo otros 2. Pero el que había obtenido un talento lo escondió y no hizo nada. ¿Y qué dice el Señor Jesucristo? Lo llamó y le recriminó. ¿Por qué eres tan malo? ¿Por qué has sido tan infiel? Y muchos han dicho que de pronto tú que cantas tan bonito, estás escondiendo tu talento. A mí me decían eso cuando en la antigüedad yo no participaba de la alabanza. No, mis hermanos, en el contexto Jesucristo está hablando de aquellos que Él ha llamado a administrar su rebaño, de aquellos que Él ha llamado a administrar su campo. ¿Saben a quién es que realmente Dios le va a pedir cuentas por lo que dijeron, por lo que hablaron? A los pastores, a los líderes. Ahora bien, alguien que recibe el cargo de administrador debe ser fiel. Si Dios me encargó algo, ay de mí si yo no soy fiel a su palabra. Y a los líderes en la iglesia, el principal encargo de parte de Dios es: aquí les doy la Biblia, sean fieles a las Escrituras. ¿Saben por qué? Porque en la antigüedad no todos sabían leer. En la antigüedad no todos sabían griego, hebreo y los idiomas en que fueron escritos la Biblia. En la antigüedad no todos tenían un ejemplar de la Biblia como hoy nosotros lo tenemos. En la antigüedad eran rollos supremamente costosos, pero Dios había designado a personas encargadas y Pablo dice: Apolos y yo somos eso, pero de nosotros se nos demanda ser fieles, fieles a las Escrituras, fieles a la palabra. Versículo 3. En cuanto a mí, y aquí es donde viene el punto, y aquí ya Pablo dice: en cuanto a mi persona, en cuanto a lo que yo soy, me importa muy poco cómo me califiquen ustedes o cualquier autoridad humana. Debemos entender esto en su contexto. Lo que Pablo está diciendo, porque recordemos que aquí en la pelea parece ser que Pablo como que no era muy tenido en cuenta en la iglesia en Corinto. Preferían a ciertos líderes por otros. Y lo que Pablo dice es: miren, si cuando yo les predico, a ustedes les parece que yo no hablo como Apolos, que no soy tan elocuente como Apolos, porque si lees el libro de los Hechos, Apolos era muy elocuente. De hecho, se cree, según la historia, según la tradición, se cree que Pablo físicamente, tú veías y tú decías: ¿y ese quién es? O sea, no inspiraba nada. Dicen algunos, no es algo bíblico, quiero aclarar, esta es una tradición. No estamos diciendo que esto es palabra de Dios, pero hay una tradición que dice que Pablo era bajito, calvo. Dicen que era garetas y que tenía miopía. O sea, tú veías a Pablo y tú, o sea, no lo veías como, claro, el pastor, el ungido que tú esperas ver. Y aparte de eso, Pablo mismo sí dice eso. Parece ser que cuando él hablaba, él no era muy elocuente. Él no era de los pastores que tú escuchabas y decías: wow, ese hombre cómo habla. Pero ¿qué dice Pablo? Pero eso a mí no me importa. A mí no me importa si lo que tú esperas ver es aquí un hombre alto, acuerpado, con una voz fuerte y potente. ¿Saben qué es lo que yo estoy haciendo aquí? Siendo fiel a la palabra. Y si soy fiel a la palabra, lo demás me importa muy poco. No me importa cómo me vean ustedes. No importa si lo que ustedes esperaban aquí era ver a un hombre que saltaba y gritaba y que era muy aparente. No, porque lo que una iglesia debe buscar no es esa apariencia física o externa, sino que un hombre sea fiel a la palabra de Dios. Por eso dice también allí: ni siquiera confío en mi propio juicio en este sentido. Parece ser que en ese sentido Pablo reconocía de que realmente él no era la persona más aparente. Pablo entendía de que si él iba a llegar a predicar, muy seguramente estarían esperando al pastor, y quizá cuando se paraba a Pablo y decían: venga, ¿y dónde está el pastor? Es ese bajito, es ese calvo. Y parece ser que cuando Pablo hablaba como que le temblaban mucho las piernas. Pero él decía: pero al final lo que a mí me importa es que cuando yo esté enfrente de la congregación de la iglesia, sea fiel a la palabra, sea fiel a la verdad. Que lo que Dios me encargó, yo sea fiel en eso que Él me encargó. Versículo 4. Tengo la conciencia limpia, pero eso no demuestra que yo tenga la razón. Referente a mí mismo, yo tengo la conciencia limpia. Referente a mí mismo, lo que yo sé es que cuando estoy enfrente de ustedes, soy fiel a la palabra. Aún así, hay que tener cuidado con esto. Pablo dice: pero eso no demuestra que yo tenga la razón. Es el Señor mismo quien me evaluará y tomará la decisión. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Y aquí es tan hermoso eso. Aquí vemos una verdad que no puede ser negada en la palabra. Aquí esto alguien lo podría ver como orgullo, pero no es cierto. Porque alguien podría decir: Pablo, o sea que tú dices que tú eres muy fiel a las Escrituras. Porque uno puede pararse a decir: es que yo soy muy fiel a la palabra de Dios. Alguien podría estar viendo esta enseñanza como muy arrogante de parte de Alex. Alex, entonces estás diciendo que tú estás siendo muy fiel a las Escrituras. Y eso es lo que está diciendo aquí Pablo. Ese es mi trabajo, eso es lo que yo soy llamado a hacer.
y en mi conciencia yo sé que soy fiel a las Escrituras. Sin embargo, que yo venga aquí a decirles que soy fiel a las Escrituras no significa que tenga la razón. El Señor es el que va a juzgar eso. ¿Saben por qué? Porque hasta podría ser que yo fuera fiel a las Escrituras, pero no hacerlo para la gloria de Dios. Es más, podría ser que yo fuera un pastor fiel a las Escrituras y Dios quiera que así sea, pero quieren que les diga una verdad muy fuerte y no ser salvo. Eso es verdad. Tú puedes tener pastores fieles a las Escrituras y no ser pastores salvos. Obviamente, aparte de eso, no soy fiel a las Escrituras, peor aún. Pero lo que Pablo está diciendo es, al final aquí no venimos a compararnos los unos con los otros. Aquí lo que necesitamos es personas, líderes, que sean fieles a las Escrituras, a la palabra de Dios, pero aún así, al final, Cristo Jesús es el que va a juzgar. No creas que porque tu pastor es fiel a la palabra, sea realmente una persona salva. ¿Qué tal si el día que llegues a la eternidad te das una sorpresa? Por eso no coloquemos a los hombres en un lugar que no les corresponde. Por eso no coloquemos a los hombres en el lugar que solamente le corresponde a Cristo Jesús. Porque Dios podría darle el don a una persona de ser fiel a la Escritura, pero no darle el don de la gracia de la salvación. Tenemos que tener cuidado con eso, mis hermanos. En la antigüedad, en el Antiguo Testamento, tú puedes ver muchos ejemplos. Hombres que eran usados por el Espíritu Santo para verdades de Dios, pero no eran hombres de Dios. En el estudio que estamos teniendo los jueves del recorrido de los libros de la Biblia, vimos en el libro de Números que Dios un día usó a un falso profeta para dar una bendición al pueblo de Israel. Ese fue Balaam, pero era perverso. Es más, en la Biblia tú puedes leerlo. Dios usó a una burra para hablar. Dios puede usar a cualquiera para hablar. Y hablar la verdad de parte de Dios. No creamos que porque hasta alguien habla verdad, ese es verdadero. Porque saben una cosa, y aquí es donde viene lo glorioso. Si Dios en un lugar tiene así sea a una ovejita, Dios va a colocar a alguien que alimente a esa ovejita. De verdad, mis hermanos. Aunque el que la alimente sea un cuervo, como cuando los cuervos alimentaron a Elías. Por eso no demos por sentado que esa persona realmente es salva. No, mis hermanos, ni siquiera por cómo habla, porque la salvación pertenece a Dios. Y claro, obviamente, aquí es donde debemos preguntarnos. Me debo preguntar a mí mismo, Alex, ¿tu conciencia qué te dice? ¿Tienes la conciencia limpia de que estás frente a esta iglesia predicando la fidelidad de la palabra? Pero a la vez recordar que el juicio le corresponde a Cristo Jesús. Versículo 5. Así que no juzguen a nadie antes de tiempo, es decir, antes de que el Señor vuelva. Pablo lo que está diciendo es, miren, si Apolos está siendo un hombre fiel y les predica la palabra y ustedes son edificados, no coloquen a Apolos más alto de lo que deben colocarlo. Si yo estoy siendo fiel a la palabra, dice Pablo, y están siendo edificados, no me coloquen a mí en un lugar que no me corresponde. Solo somos siervos de Cristo, a quienes Dios nos encargó que explicáramos los misterios para que ustedes sean edificados. Pero recordemos que la verdad se sabrá en el día final, en el día del juicio. Y es que hace un momento les decía, hay personas que pueden predicar el evangelio verdaderamente y no hacerlo con buenas intenciones. A los filipenses el apóstol Pablo les dijo en el capítulo 1, versículo 15, es cierto que algunos predican acerca de Cristo por celos y rivalidad, pero otros lo hacen con intenciones puras. Hay personas que predican a Cristo por rivalidad. Hay personas que predican a Cristo por celos. ¿Cómo sabes tú quién está haciendo eso? ¿Por qué? Hay otros que lo hacen con intenciones puras. ¿Conoces tú el corazón de Alex? Tú lo único que ves de Alex es su rostro, su sonrisa, o quizás su mala cara, no lo sé. Cuando vienes aquí, de ahí para adentro, solo Dios conoce. Quiera Dios que aún mi conciencia, si es que la tengo limpia, Dios quiera que sí, esté acorde con lo que Dios piensa de mí. Pero al final ahí es donde vamos. No busques tantas apariencias, no busques tanto espectáculo. Busca fidelidad a la palabra para ser alimentado y no coloques a tus líderes. No los menosprecies, no los trates mal. Todos somos dignos de respeto, pero tampoco los coloques en un lugar donde no deben estar. Solo Cristo merece la gloria. Él será el que juzgará. Segunda a los Corintios capítulo 2, versículo 17. Ya ven, no somos como tantos charlatanes que predican para provecho personal. Hay otros que predican, pero lo hacen por provecho personal. Nosotros predicamos la palabra de Dios con sinceridad, y aquí es donde viene la verdad más fuerte y hermosa, y con la autoridad de Cristo, sabiendo que Dios nos observa. Pablo está diciendo, nosotros predicamos, es delante de Dios. Les he dicho muchas veces, humanamente a mí todavía me da nervios predicar, de verdad. Quizá muchos dicen que no se le notan. Bueno, como dicen por ahí, la procesión va por dentro.
Pero como tantas veces les he dicho, no importa si tengo miedo en mi interior o pánico escénico, pero ¿saben qué es lo que realmente importa? Saber que no solamente ustedes están ahí enfrente escuchando la palabra, Dios mismo está aquí escuchando qué estoy diciendo yo. Por eso debo ser fiel a su palabra, porque solamente cuando soy fiel a las Escrituras, estoy siendo fiel al Dios que me encargó esto. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Y estamos viendo puros versículos de Pablo. Esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Este versículo ha sido a veces mal interpretado. ¿Sí ven, Alex, que la Biblia dice que para poder presentarnos delante de Dios tenemos que recibir su aprobación y esforzarnos? Oh, ¿sabes? Sí que hay que esforzarse. Como lo decía ahorita el hermano Diego en la oración. El que está aquí enfrente tiene que esforzarse, porque cuando se presente ante la iglesia, sea aprobado más que por ustedes, por Dios. Y aquí quiero decirlo con amor, de verdad, con gracia. Espero que estas palabras no se malinterpreten, pero es necesario decirlas. Al final, no importa si a ti te gusta o no te gusta el sermón. Al final lo que importa es que yo sea fiel y Dios me apruebe. Porque si Dios me aprueba y lo que dije fue verdad, aunque siempre quiero decirlo con gracia, al final no importa si a alguien no le gustó, porque es la palabra de Dios. De verdad. Vuelvo les digo con amor, espero que no tomen esta palabra como algo fuerte, como un regaño, no. Pero es lo que la palabra de Dios dice. Alex, tú tienes que esforzarte para que cuando te presentes delante de Dios, y aquí presentarse delante de Dios es ante la iglesia, ante la palabra, no que ustedes sean Dios, sino que Dios está aquí, escuchando el sermón. Él es el primero que está escuchando esta palabra. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse. ¿Qué significa eso? Aunque hay un y, ahí debería haber una coma, que explica correctamente la palabra de verdad. Aquí Dios me está evaluando en este momento. Y cada que me paro a predicar la palabra, por eso siempre les digo, en ese sentido yo preferiría estar allá sentado. Mis hermanos, esfuérzate, dice Dios. Y esta es la pregunta, Alex, ¿tú por qué te estás esforzando? Alex, ¿tú realmente delante de quién te estás presentando? ¿Sabes que aquí Dios está escuchando lo que estás diciendo y es delante del que vas a dar cuentas? Allí mismo en la segunda carta de Timoteo capítulo 4, versículos 1 al 4. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos, cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente. Este pasaje lo hemos estudiado tantas veces, pero es necesario volver a traerlo hoy. Pablo le dice a Timoteo, esto es lo más importante. Versículo 2, predica la palabra de Dios. Sé fiel a las Escrituras. Mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Alex, tú te tienes que preparar. Tú te tienes que esforzar. Y cualquiera que se pare a predicar en este lugar o donde sea que estén predicando, se tienen que preparar, se tienen que esforzar, tienen que dar todo de sí, porque le van a dar cuentas a Dios. Ahí es donde digo, yo preferiría, en ese sentido, estar trabajando en una empresa y hasta darle cuentas a un hombre, porque le voy a dar cuentas a Dios. Pero si Dios me llamó a esto, como dijo un hombre en la antigüedad, ay de mí si no predico, porque donde calle esto será un fuego en mi corazón, pero tengo mucho temor de Dios, porque sé que Él es el que me va a pedir cuentas de esto. Mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno, y ahí está, corrige, reprende y anima a tu gente. ¿Con qué? Con regaños no. Con cara de limón no. Con paciencia y buena enseñanza. ¿De dónde vas a sacar esa enseñanza? Predica la palabra, de la Biblia, de la Escritura. ¿Por qué? Y aquí es donde está la verdad más fuerte. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Y aquí es donde tengo que nuevamente pedirle a Dios gracia y misericordia para decir esto con todo el corazón. No saben cuán feliz estoy de verdad de verlos aquí. Ese grupo que hay aquí tan hermoso es solo por la gracia de Dios. Pero yo a veces pienso que la próxima enseñanza no va a venir nadie. ¿Saben por qué? Porque no estamos aquí para agradar a la gente. Porque si estuviéramos aquí para agradar a la gente, muy posiblemente entonces no estaríamos ante este grupo tan hermoso, sino quizá ante una multitud en un estadio. Porque la verdad es que la gente no va a querer escuchar la sólida y sana enseñanza. Y si por la gracia de Dios aquí estamos predicando sólida y sana enseñanza, gloria a Dios porque ustedes están aquí para escuchar esa verdad. Pero los que no son de Dios, mis hermanos, no van a querer escuchar la enseñanza. Quizá van a venir y van a decir, no, allá no hay alabanza. Entonces se van a buscar la alabanza. Y está bien por la alabanza, pero lo que necesitamos no es alabanza, enseñanza. Mis hermanos, llegará el momento en que la gente va a decir, no, ya estoy cansado, es que eso a todas horas Biblia y enseñanza. Es lo que la Biblia enseña. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros. No es que se van a ir al mundo. Se van a ir a otra iglesia, a otra congregación. Van a buscar otros maestros. Hoy lo puedes hacer por internet. Que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Si aquí predicáramos
sanidad, milagros, prosperidad. Si para mí hay un grupo tan hermoso y tan grande, escuchando la enseñanza sólida, yo sé que si predicáramos aquí cosas que halagan el oído, habría un grupo mucho más grande. Uf, seguro que sí. Pero mis hermanos, ahí sí tenemos que decirlo, los amamos tanto y amamos tanto verlos y Dios quiera porque Él añade a su iglesia los que han de ser salvos. Pero que los que estén en este lugar y los que estamos predicando seamos fieles a la palabra, fieles a las escrituras. ¿Qué es lo que tú quieres de una iglesia? ¿Que te hagan sentir bien? O que si es necesario que te hagan sentir mal, porque es la verdad de la palabra de Dios, bueno, que lo hagan con gracia, pero que te prediquen la verdad. Precisamente dice el versículo 4, rechazarán la verdad e irán tras los mitos. ¿Qué es lo que yo busco? ¿La verdad? Aunque sea fuerte. Por eso Dios nos llama a ser fieles. Y me he detenido la mayor parte en este primer punto porque es muy importante. Porque el segundo es consecuente. Y el segundo punto es la suficiencia de las Escrituras. No solamente debo ser fiel a la palabra escrita de Dios, a las Escrituras, porque le voy a dar cuentas a Dios, porque eso fue lo que Él me encargó, sino porque cuando uno entiende esto, uno sabe que la Escritura, la palabra, es suficiente para todo lo que nosotros necesitamos como hijos de Dios. Puede ser que el día de mañana no cantemos, no sabía si hoy iba a poder cantar porque he estado muy afectado de la garganta. Puede ser que en un día no podamos tener canciones, o puede ser que no tengamos un grupo de alabanza. Puede ser que no tengamos ciertos ministerios que tú esperarías ver, pero la pregunta es, ¿está la palabra? Porque al final la música te hará sentir bien y la música es buena. Yo no estoy en contra de la música, siempre lo repito, pero lo que alimentará tu vida, lo que transformará tu vida, lo que cambiará tu vida, lo que salvará a las personas que no han sido salvas, es la palabra de Dios, es la verdad de Cristo Jesús. Y aunque no tuviéramos nada, pero tuviéramos la palabra, estamos en el lugar correcto. Tú puedes ir a un restaurante y el ambiente ser muy lindo. Tú puedes ir a un restaurante y tener esa música ambiental que suena te hace sentir tan bien. Y quizá los meseros y todo es tan elegante y tan bonito. Pero el alimento no está bien. Al fin y al cabo, ¿de qué sirve todo lo demás? ¿Para qué vas? ¿Cuál es el propósito principal? ¿El alimento? Puede ser que el lugar sea muy bonito, pero tú no vuelves a ese lugar. Ahora, lo que les digo, bueno, claro, si el lugar es bonito y todas las cosas son bonitas y el alimento es bueno, pues mucho mejor. Pero al final lo que importa es el alimento. Y eso es lo que yo he orado a Dios, que mientras estemos en este lugar, no falte alimento espiritual. Porque la palabra, las escrituras, son suficientes para nuestra vida. Veremos esto en los últimos 2 versículos que nos hacen falta. Versículos 6 y 7. Amados hermanos, como siempre esto es con amor. Puse el caso de Apolos y el mío propio como ilustración de lo que les vengo diciendo. Y aquí está, si prestan atención a lo que les cité de las Escrituras, no estarán orgullosos de uno de sus líderes a costa de otro. En el idioma original dice más como lo dice la traducción de las Américas, aprenderán a no sobrepasar lo que está escrito. Es glorioso. Creo que ese solo versículo lo resume esta enseñanza. Si tú llegas a la congregación, es a prestar atención a lo que te citan de las Escrituras. Si tú vas a la congregación, es a escuchar lo que te van a decir de la palabra, y si el que te predicó, puede ser que no es el más elocuente, pero te predicó la palabra, para ti está bien. Si el que te predicó la palabra es elocuente y, mejor dicho, habla de una manera muy bonita, pero te predicó la palabra, es lo mismo. Te predicó la palabra. Eso es lo que buscamos, ser fieles a las Escrituras. De hecho, Pablo aquí les está enseñando a los corintios ¿desde dónde? Desde las Escrituras. Lo hemos visto en el capítulo anterior, está citando las Escrituras, versículo 7. Pues, ¿qué derecho tienen de juzgar así? Tú dices, no, pero es que ese pastor, es que esa voz que se manda, ¿qué importa? Está predicando la palabra. No, es que ese pastor de pronto no es tan dinámico como fulano de tal. ¿Qué importa? Es la palabra. En un momento yo tuve complejos. Yo escuchaba a todos estos pastores, a Paul Washer, los escucho todavía, a John Piper, a R.C. Sproul. Y yo decía, no, ¿qué me van a escuchar a mí? Para mí esos hombres no solamente son hombres fieles a la palabra, sino que los escuchas y tú quieres seguirlos escuchando y no quieres parar. Pero esto trajo paz a mi corazón. Al final, Dios me encargó esto y Dios no me va a pedir cuentas si hablé muy bonito. Si fui muy carismático al hablar, me va a decir, Alex, ¿fuiste fiel a la palabra? ¿Fuiste fiel a la palabra? Por eso, ¿qué derecho tienen de juzgar así? ¿Qué tienen que Dios no les haya dado? Si algo tenemos es por la gracia de Dios. Y si todo lo que tienen proviene de Dios, ¿por qué se jactan como si no fuera un regalo? Y aquí quiero decirlo, no sé si sea así, pero Dios quiera que nadie se vaya a enorgullecer allá afuera de Alex o vaya a criticar a Alex. Critíquenme, señálenme y es más, por favor, háganlo personalmente. Díganme a mí si estoy siendo infiel a la palabra.
Pero si estamos siendo fieles a la palabra, no me exalten jamás. Exaltemos a Cristo, el que nos da su palabra bendita. Mateo capítulo 17, versículo 5. No había terminado de hablar cuando una nube brillante los cubrió. Y desde la nube una voz dijo: este es mi hijo muy amado, quien me da gran gozo, escúchenlo a él. ¿Por qué he traído este versículo? ¿Qué tiene que ver? Vayamos a 2 de Pedro capítulo 1, versículo 19, iremos también hasta el versículo 21. Debido a esa experiencia, detengámonos allí. El versículo anterior nos estaba hablando cuando Jesús fue transfigurado. En un monte se aparecieron Moisés y Elías. Pedro estaba hablando incoherencias, no sabía ni qué decir cuando una voz del cielo dijo: este es mi hijo amado, escúchenlo a él. ¿Por qué? ¿Quiénes eran Moisés y Elías? Los profetas más grandes de la antigüedad. Los que Dios usó para hacer grandes hazañas y de esencia en quien se resumía todo el Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que está diciendo Pedro aquí? Debido a esa experiencia, cuando escuchamos esa voz del cielo que nos dijo fue: escuchen a mi hijo, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, a las escrituras, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. ¿Saben qué está diciendo Pedro? Esa experiencia que tuvimos nos enseñó que cuando vamos a la ley de Moisés no debemos ir a Moisés, sino a Cristo. Que cuando vamos a los profetas como Elías no debemos ver los profetas, debemos ver a Cristo. Porque Cristo es el que va a brillar en sus corazones. Porque Cristo es el que va a transformar sus vidas. Esa experiencia nos enseñó que aunque fuéramos al Antiguo Testamento o al Nuevo Testamento, donde quiera que vayamos, a las Escrituras, Cristo es el centro. Si no escuchas a Cristo en la enseñanza, no te predicaron un sermón cristiano. ¿Por qué, mis hermanos? Porque toda la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, habla de Cristo. Aquí Pablo dice: se nos encargaron los misterios de Dios en Cristo Jesús. Y ahí es donde voy. Cuando somos fieles a las Escrituras, vamos a ser fieles a Cristo, el único que transforma y cambia vidas. Versículo 20. Sobre todo tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas. Versículo 21. Ni por iniciativa humana. Ese libro maravilloso, aunque fue escrito por hombres, fue inspirado por Dios. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Cuando abrimos las Escrituras y decimos: esto es lo que Dios dice, Dios mismo es el que está hablando. Por eso quiero ir a este versículo hermoso, 2 Corintios 3:18. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. ¿Por qué la Biblia dice que es por medio del Espíritu que somos transformados a la imagen de Cristo? Porque el Espíritu, ¿saben cómo es que nos transforma? Toma la Escritura que Él inspiró y la hace viva en tu corazón. Por eso cuando vamos a las Escrituras, no importa si vamos a Génesis, a Malaquías, a Éxodo, Apocalipsis, no importa dónde vayamos, Cristo y solo Cristo, porque Cristo es el que quiere que nosotros seamos transformados a su imagen y lo hace por medio de su Espíritu, por medio de las Escrituras. Por eso quiero concluir con estos versículos tan famosos, pero que siempre amo tanto. 2 Timoteo 3:16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Ya no hay hombres inspirados por Dios. Nosotros aquí no pedimos inspiración. Alex no tiene inspiración. Tiene las Escrituras inspiradas. Alex no necesita revelación. Todo lo que Dios tiene para revelar ya fue revelado en la Escritura. ¿Saben qué necesita Alex? Esforzarse por ir a las Escrituras, para que cuando se pare enfrente, hable las Escrituras. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad. Si yo no les predico la Escritura, no les estoy enseñando la verdad. Y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Hay muchas personas que me dicen: Alex, pero usted ¿por qué no dice que fulano de tal que está haciendo esto, lo malo, lo... No, mis hermanos. Yo aquí estoy para predicar la palabra. La palabra de Dios te va a enseñar lo que está mal. Nos corrige cuando estamos equivocados. Si alguien está equivocado, la Escritura. Y nos enseña a hacer lo correcto. ¿Quieres aprender lo correcto? La Escritura. Versículo 17. Amo esto. Dios la usa. Ningún hombre va a ser usado por Dios si el que está predicando no usa la Escritura. Porque Dios usa es la Escritura. Dios la usa, la Escritura, para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Esa es mi pregunta entonces. ¿Ante quién debemos estar? ¿Quieres estar ante Cristo? Estaremos ante Cristo si estamos ante las Escrituras.
¿Quieres una vida transformada y cambiada por el poder de Dios? Tienes que estar ante las Escrituras. ¿De qué sirve venir a este lugar si no nos llevan ante las Escrituras? Pero, si estamos siendo llevados ante las Escrituras, aquí quisiera concluir de esta manera. Quisiera que le pidiéramos a Dios en oración: Señor, si hasta el día de hoy hemos estado ante la palabra, ante las Escrituras, viendo a Cristo, si hasta el día de hoy tú has venido transformando y cambiando mi vida por las Escrituras, por la verdad de Cristo, Señor, por favor, permite que eso siga siendo verdad hasta el final. Si no es así, es necesario que le digamos: Señor, llévanos ante tu palabra, llévanos ante las Escrituras. Señor, llévanos a ser fieles a tu palabra, a tu verdad, y entender que lo que está escrito es suficiente para mi vida. Yo no necesito una cartilla, yo no necesito otro libro aparte de la Biblia. Yo no necesito que a mí me enseñen lo que dice el libro de tal, el libro que escribió fulano de tal. Yo lo que necesito es tu palabra. Pablo ya lo ha dicho: la sabiduría de los hombres se va a quedar en esta tierra, pero esta es la sabiduría bendita y divina que nos habla de Cristo y transforma y cambia nuestras vidas. ¿Quieren que pidamos a Dios que eso sea realidad hoy y siempre en nosotros? Padre nuestro que estás en los cielos. Qué hermoso es llamarte Padre, pero hoy queremos pedirte una vez más, en tu gracia, que siempre, siempre nos sostengas con esta verdad, con este alimento. Que no creamos absolutamente nada, no importa quién lo diga, si no viene de tu palabra escrita y si no apunta a la verdad de Cristo, tu amado Hijo. Padre Celestial, que si en nuestras vidas hay entendimiento, hay conocimiento, sabiduría, pero no vienen de tu palabra, que si ese conocimiento y esa sabiduría sirven para las materias de esta vida, pues bueno, pero que Señor, que en materia espiritual, que es lo que realmente importa, que en tu espíritu y en tu verdad seamos llevados todos los días a tu palabra, a las Escrituras. Permítenos vivir una vida ante las Escrituras, porque es allí donde encontraremos a Cristo, tu amado Hijo. Es allí donde por medio del poder de tu Espíritu seremos transformados y nos pareceremos más y más a Él. Quizá muchas veces hemos estado ante mil cosas, ante los medios de este mundo, ante las redes sociales, que en esencia no son malas, pero ¿cuánto de eso realmente nos lleva ante tu palabra? Es más, ¿cuántas veces hemos estado ante predicadores que no nos han llevado ante tu palabra, sino que nos han llevado a cuentos, a mitos, a filosofías? Pero Padre, si por tu gracia en este lugar estamos siendo llevados ante tu palabra, manténnos siempre ante tu palabra para glorificar tu nombre en la verdad de Cristo, en el poder de tu Espíritu. Si no es así, esto es lo que queremos pedirte hoy con todo el corazón. Que cada uno de los hermanos en este lugar, los que de alguna u otra manera escuchen este mensaje, por el medio que sea, que ellos anhelen y deseen en sus corazones asistir a iglesias, a congregaciones, para estar ante tu palabra. Y que si no están ante tu palabra como niños recién nacidos, deseen tu palabra pura, la leche espiritual no adulterada. Que siempre nos lleves ante la verdad de tu palabra y transformes y cambies nuestras vidas para tu gloria, en el Evangelio de Cristo, en el poder de tu Espíritu. Esto te pedimos, Padre Santo. Amén y amén.